que una de las canciones que me gusta es la que estábamos cantando hace unos minutos atrás, Alfa y Omega. El que era, el que es, y que me hacía pensar en la letra, en uno de los pasajes de Apocalipsis cuando describen al Señor. Porque en realidad pienso en lo que la letra de la canción dice bastante, en pocas palabras dice mucho del carácter del Señor. Me hacía pensar en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando los muertos se levantan, o las personas se levantan y cantan al Señor diciendo, no temas, yo soy el, y el Señor les dice, que no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que he visto, y empiezo a hablar básicamente de la iglesia o de las iglesias. Por el versículo 8 del capítulo 1, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. No sé si saben que una de las cosas que habla el Señor cuando dice que es el alfa y el omega, no tiene que ver con tiempo. Mucha gente lo asocia con tiempo, pero en realidad no habla con tiempo. Esa expresión alfa y omega tiene que ver con un entendimiento infinito de las cosas que han de pasar y que están pasando y que fueron. Así que básicamente la expresión alfa y omega está hablando de uno de los atributos de Dios que es omnisciente, conoce todo, sabe todo, y el tema, el que es, el que era y el que ha de venir tiene que ver, obviamente, que es eterno. Siempre ha estado, siempre va a estar y un día vendrá por su iglesia. Y creo que esas simples palabras dicen mucho, como les decía, del carácter de Dios. Y hay una de las cosas que me agradan al pensar en Apocalipsis, es que el Señor, hablando a Juan sobre las iglesias que están básicamente en Asia, habla básicamente de las exhortaciones que el Señor hace a las iglesias que están en Apocalipsis, y sin duda describe a 7 iglesias del tiempo del Señor, y que en alguna medida la iglesia de hoy podría repetir algunas de las malas prácticas que algunas de ellas tenían. De hecho, Él hace estas exhortaciones a ese tipo a las iglesias, a su iglesia. Y cuando empezamos leyendo el texto de Apocalipsis capítulo 2, comienza con la serie de exhortaciones y advertencias que el Señor hace a las iglesias, comenzando por una de las iglesias más conocidas, Éfeso. No sé si la conoce, pero generalmente Éfeso describe, y el Señor describe a la iglesia de Éfeso muy particularmente como una iglesia fiel. Si se fijan hablando de cómo eran los efesios, no se describe que eran infieles al mensaje. De hecho, el mismo Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Creo que una iglesia como todas. Básicamente, si dice, ustedes se han preservado, han luchado por mantener la verdad, cosa que hoy por hoy se encuentra en pocas iglesias. Luchar por lo que dice la Biblia, decir lo que dice la Biblia, no importando lo que la gente diga, sino solamente importando lo que Dios dice. Son pocas iglesias en las que dicen eso, y Éfeso era una de ellas. Y cuando leemos las palabras del Señor tocante al trabajo y esfuerzo por preservar la verdad de estos hermanos, o como ellos lo hacían, podríamos quedarnos en una medida maravillados por su perseverancia y paciencia en medio de las pruebas. Ahora, hay una exhortación que le hace, y creo que todos o la gran mayoría de la iglesia conoce esa pequeña frase que dice siguiente. Pero hoy aquí, dice el texto, he aquí, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo podría ser eso en una iglesia que preserva la verdad? Que lucha por mantener la verdad. De hecho, el texto dice, yo digo que tienes esto mal, tienes que cambiarlo. John MacArthur, hablando de este pasaje, o cómo los efesios dejaron el primer amor, dice, ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo.
Pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo había sido reemplazado por una ortodoxia muerta o fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para para el amor a Cristo que habían descuidado. Y básicamente dice, mira, ellos hicieron todo bien excepto una cosa, dejaron lo importante. Se preocuparon de cómo predicar, de cómo enseñar, qué enseñar, pero no amaron y dejaron de amar a aquel de quien enseñaron. Y eso es un problema serio, porque si no amas si no amas a aquel de quien hablas, ¿de qué estás hablando? No tiene sentido, vas a hacer una reunión fría, un lugar frío, no hay amor hacia el Señor, no hay, solamente se hacen cosas mecánicas porque de alguna u otra manera sabemos que es lo que Dios quiere. Y creo que los efesios sabían eso, entendían la doctrina, entendían todo lo que es respecto a la fe, pero habían olvidado lo más importante, que era el amor al Señor. Y aunque vemos un servicio, un celo, un cuidar de la doctrina sana y pura, y de una práctica loable, todo esto era sin amor a Cristo. Yo no sé si les sorprende, a mí me sorprende pensar en una iglesia así, porque para nuestro estándar nosotros diríamos, esa es una iglesia bíblica. Es una iglesia que ama al Señor con todo su corazón, no necesariamente. No necesariamente. Fíjese que de una manera podría decir que el libro de Malaquías es algo de eso. Malaquías, hablando de cómo era el servicio hacia el Señor, habla de alguna manera de ese servicio, cómo ellos lo hacían. Ellos conocían la Biblia, conocían la ley, sabían lo que decía el Señor, pero no les importaba. Hacían lo que tenían que hacer, pero no con el fin correcto. Fíjense que en el libro básicamente de Malaquías van a encontrar 27 preguntas en los 4 capítulos que están ahí. Preguntas que manifiestan una acusación, una objeción para terminar refutando esa objeción que se hace. Eso es básicamente el libro. Va a encontrar una pregunta, una objeción a la pregunta y una refutación a la objeción para confirmar que están mal. Y el libro es así. Van a leer una y otra pregunta, haciendo ese mismo juego. Ahora, con el fin de poder expresar al pueblo su servicio nefasto al Señor. Ahora, podríamos decir hoy que el Señor sabemos que hay que servir. La pregunta es, ¿qué es lo que motiva tu corazón a servirle y de qué forma? Ambas cosas son más importantes que el servicio mismo. Si servimos a Dios, no es malo. Pero el Señor te va a decir, dejaste lo más importante. Ambas cosas son importantes. Servir al Señor sí, y hacerlo con un corazón correcto, con una motivación correcta, también es importante. Cuando leemos en las primeras líneas del libro, podríamos notar algunas verdades con respecto a cómo distinguir un corazón adorador. Ahora, si te gustaría saber cómo distinguir si eres una persona que adora constantemente a Dios, creo que el libro te va a ayudar, te guía a saber cómo es tu corazón. Ahora, quiero llevarlos a eso, así que vamos al libro de Malaquías. Si no lo tienen ahí, busquen el tiro. Malaquías, antes de Mateo, no se pueden perder, ya no están las hojitas pegadas generalmente, ahí están. Malaquías, el último profeta antes de 400 años en que el Señor nos reveló profecía alguna. Entonces Malaquías está terminando ya el tiempo profético antiguo testamentario, así que él ya está cerrando este ciclo y contemporáneo de Esdras y Nehemías, junto con el libro de Ageo. Entonces, muy contemporáneo a ellos, una de las cosas que dice Malaquías, el capítulo 1, verso 1, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. De ahí empieza.
Ahora, ¿cómo podríamos distinguir un corazón adorador? Y en primer lugar, un corazón adorador es un corazón que ama. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán. Y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Un corazón adorador es un corazón que ama. Ahora, fíjense que algo que me llamó la atención del texto, y quiero pensar, obviamente, que la simple respuesta que el Señor ve en el pueblo, no sé si te perturba, pero a mí sí, me hizo pensar cómo un pueblo podría decir, ¿en quién me has amado? ¡Wow! ¿Cómo un pueblo de ver las maravillas en Éxodo, ver cómo el Señor los sacó de ahí con mano poderosa, cómo ver que Él los libró, les dio un territorio, los convirtió en una nación, los levantó a lo alto y por su pecado los destruyó, ver cómo nuevamente el Señor los saca de la esclavitud de Babilonia, para ir a decir, ¿y cuándo me amaste? Creo que a mí me perturbó la pregunta solamente pensar que el pueblo le dijo al Señor. Y es como decirle al Señor, ¿y cómo y por qué piensas tú que no veo tu amor en mí? Fíjense que vemos al Señor que dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Cómo el pueblo llegó a pensar en semejante mentira? Y en semejante respuesta. Pensar que el Señor no nos ama. Pero si pensamos bien, queridos, ¿no hemos preguntado en más de una ocasión o le hemos dicho a Dios con nuestras propias vidas, clamando, diciendo, ¿en quién me amaste tú? Probablemente no lo has pensado, pero tu vida lo grita. Vives como el mundo, hace las cosas del mundo y dices, yo morí por ti. Y tú le dices, ¿qué me importa? En un sentido le estás diciendo, ¿en qué me amaste tú? Y lo gritamos. Probablemente, fíjense queridos, una cosa es no decirlo con la boca y otra cosa es decirlo con la vida. Y a veces la vida clama y dice, ¿en qué me amó Dios a mí? No me importa. Hago mis planes, hago mis propósitos, hago mis cosas, pero Dios está de lado de nuestros planes, de nuestra vida y de todo lo que hacemos. En alguna medida le decimos a Dios, mira Dios, ¿en qué me amaste tú a mí? Y si entendemos esto, podría mostrarse que no estamos tan lejos del pueblo de Israel. El pueblo dejó de mirar a Dios y sus promesas, y las circunstancias empezaron a ahogar su corazón. Ya el pueblo, al ver haber pasado por tantas cosas y ver que el pueblo apenas tenía un templo que dice, parecía el primer templo, ellos llegaron a pensar, ¿y en qué vemos el amor de Dios? ¿Mata? Dios, de alguna manera el corazón se empieza a apagar y tiene repercusiones serias. Porque cuando tú no entiendes cuánto Dios te ama, lo primero que vas a notar es cuánto tú sirves. Ya no hay tanto compromiso. Hay otras cosas que preocupan más. Dios de alguna manera empieza a ser desplazado del trono que le corresponde en nuestros corazones. Fíjate que eso fue lo que pasó con el pueblo. Se decían cómo Dios podría amarlos cuando Dios les dice y reafirman su amor, recordándoles cómo decidió amarlos a ellos antes que Esaú. Dios les dice, ¿se acuerdan cuando ni siquiera existían? Cuando a Jacob amé. No dice que lo amó por alguna condición, no, yo quise amar. Mi amor estaba ahí. Yo los planté.
Yo los hice fructificar. Por lo tanto, si pensamos en cómo saber si tengo un corazón adorador, es sabiendo si amas al Señor. Fíjate que Juan, en su primera carta, dice: nosotros le amamos a Él, porque la consecuencia de que Él nos ama a nosotros es que nosotros le amamos a Él, porque Él nos ama a nosotros primero. Ese amor se nota en cómo tú sirves. Como les decía, ¿qué te motiva a servir al Señor? Debería ser el amor hacia el Señor. Y si somos literales en lo que el Señor dijo, cuando dijo que de la boca del corazón salen todas las cosas, entonces cuando servimos al Señor, gritamos que no le amamos tanto como pensamos amarlo. Si se fijan, de alguna manera le decimos a Dios: Señor, yo te amo, pero no estoy tan comprometido con tus cosas, no estoy tan comprometido con la lectura, no estoy tan comprometido con hacer lo que tú me mandas a hacer. En simple palabra, estoy diciendo a Dios: Dios, mira, tengo otros planes más importantes que los tuyos. Y pongo mis planes. Como le decía, de una u otra forma cambiamos y empezamos a desplazar lentamente a Dios del lugar que le corresponde. El pueblo de Israel hizo eso, queridos. Y le dijeron a Dios: ¿en qué nos amaste tú? Querido, Dios te ama. De hecho, lo mostró. Y con esa muestra de amor partió la historia de la humanidad. Recuérdenlo. Hay una alabanza que cantamos al pie de la cruz. ¿No recuerdas eso? Y eso debería motivarte a servir mucho más al Señor de lo que hoy lo haces. Porque Él se dio primero por nosotros. Y si Él se dio primero siendo el Dios del universo, aún a pesar de sus fuerzas, ¿cuánto más nosotros? Eso debería motivarte con mayor razón. Si Él dice que no tenía dónde sentar su cabeza para dormir, porque el plan de su Padre era más importante que el mismo sacrificio físico, entonces nosotros deberíamos seguir el mismo ejemplo. Pero ¿cuántas veces no hacemos lo que debemos hacer porque estamos cansados o hay otras cosas? Bueno, acuérdate que hizo el Señor. Sigue el plan. Un segundo síntoma de un corazón adorador es que un corazón así es un amor que da servicio amoroso. Ahora, en otras palabras, si el amor es la punta, es el pie inicial, la punta o el pie inicial para avanzar, para adorar a Dios, cualquiera que ama sirve. Piensa en Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Si tú lees el libro de Marcos, vas a notar que Cristo es descrito ahí como el siervo sufriente. Tú ves Marcos y vas a ver que Cristo ni descansa. Pareciera que es un superhombre. Siervo. Vemos en Efesios, dice que haya pues en vosotros este sentir, hablando de la humildad, que hubo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, dice como cosa que aferrarse, sino que se despojó y no solamente se hizo un hombre, sino siervo. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué Cristo se hizo siervo? Una era el plan del Padre, sin duda, eso glorifica al Padre. Pero eso muestra de un amor sobrenatural, de servicio a aquellos que no lo merecían. ¿No recuerdas cuántos milagros hizo gente que ni siquiera le dio las gracias? Ni siquiera le dieron las gracias, ni siquiera, yo me acuerdo, ¿no? Nada. Y ahí estaba, sirviendo. Un corazón que ama, querido, es un corazón que da servicio desinteresado y en realidad es un corazón que muestra ese amor de esa forma. Ahora, Malaquías capítulo 1, versos 6 al 14 nos describe el tipo de servicio que se daba al Señor. Y miren lo que dice esos pasajes porque me llama la atención cómo el pueblo servía al Señor. Miren, Malaquías capítulo 1, versos 6 al 14 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué hemos
te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o serás aceptos? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En simples palabras, podemos ver que el tipo de servicio era un servicio sin honra, sin perfección, sin dedicación y sin contentamiento. Les daba lo mismo servir. Estaban sirviendo porque tenían que hacerlo. Querido, eso mejor no lo hagas. Y dicen, no quiero eso. No me interesa. Si no lo vas a hacer como yo te digo, no me interesa hacer. No lo quiero. De hecho, fíjense, si ven Levítico capítulo 22, verso 20, describe cómo debían ser los sacrificios al Señor, cómo debía ser su ofrenda. Fíjate que dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. En otras palabras, dice, mira, si me vas a ofrecer algo tan malo, no me ofrezca nada. No quiero. No necesito eso. Tengo otro lugar, y fíjate que en los últimos versículos dice, mira, mi nombre es grande entre las naciones. Si tú no me quieres adorar como yo quiero que se me adore, no necesito tu adoración, tengo otros que me van a adorar. Querido, cuando tú sirves, debes hacerlo para el Señor. Lo mejor. Piensa, ¿das lo mejor? Y cuando piensas eso, ¿das lo mejor al Señor o das lo que alcanzaste? Y puedes poner cualquier excusa, Dios te dice, sí, bueno, cualquier excusa no importa. Si hacia dónde está tu corazón. No me amas porque no me sirves. Y si me sirves mediocre, de forma mediocre. No lo quiero tampoco. O me sirve bien o no me sirve. No es fácil. Y fíjate que Dios en ese punto no es, podríamos decir, pero Dios tiene que entender que estamos en una era moderna y que Él debe entender cómo nosotros le servimos, querido. Dios no tiene por qué ajustarse a nuestra medida. Nosotros debemos ajustarnos a su medida. Y la cosa se tiene que hacer para Él. Pensándole. Querido, ¿cómo sirves a Dios? ¿Lo haces con excelencia? Y creo que es un gran desafío pensar, si no lo hago con excelencia, entonces no ofrezca nada, querido. A Dios no le importa. Que no le importa el hecho de, básicamente, de que estás ofreciendo, sino que la forma y la intención con lo que la haces. Eso sí. Fíjate que cuando Caín y Abel ofrecen sus sacrificios, dice el texto bíblico, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Nos dice, y miró Dios con agrado a su ofrenda y a Abel. La pregunta es, ¿por qué Dios dice en Génesis que miró con agrado a Abel? Primero, porque Dios se preocupa primero de aquel que ofrece y después del ofrecido. Tú puedes ofrecer lo que sea, no significa que es acepto. Querido, la pregunta es, ¿qué te motiva a servir? Debería ser el amor a Dios. Y eso se va a reflejar en algo digno hacia ese Dios al cual adoras. Se hace de la forma que quiere, se hace de la disposición que Él quiere, no como tú quieres que se quede, o como tú quieres que se podría ofrecer. No, tienes que hacerlo como Dios dice. La adoración, querido, no es una forma como a mí se me antoja adorar a Dios. Es como Dios dice que hay que adorar.
¿Me entienden? Entonces, un corazón que es adorador es un corazón que da un servicio amoroso. En palabras del Señor, cuando hablamos de eso, fíjate que el verso 6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si tú me dices que yo soy tu Padre, ¿a dónde me honras? ¿En qué cosa me honras? Y si yo soy Señor, si yo soy el Rey del universo, que tú dices que soy, él dice entonces, ¿dónde está mi temor? ¿Me temes o no me temes? Y dice, sí, Señor, yo te temo. Y dice, ya, entonces muéstralo. Muéstralo como debería servirme, no como tú quieres servirme, como debes servirme. Y fíjate que en ese pecado el pueblo había caído. Después de haber pasado años de idolatría, años en cautiverio, seguían tropezando con la misma piedra. El servicio al Señor ya se hacía de una forma desinteresada, sin una pasión, sin un deseo de amar a Dios, sino de una forma dinámica, normal, sin interés. Otra característica de un corazón adorador es que es un corazón que ha decidido dar gloria a Dios con su vida. Como lo vemos, miren lo que dice el capítulo 3, capítulo 2, perdón, dice, capítulo 2, verso 1 al 3, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué les dice de Dios? Básicamente, miren, usted o se deciden a glorificar mi nombre o no se deciden. Ustedes deciden. El problema de que es su tema. Fíjense, si pensamos bien en este pasaje, está hablando directamente a sacerdotes, que habla básicamente que eran los líderes religiosos que debían enseñar la ley al pueblo. Gente que debía entender la ley, amar al Dios de la ley, y que eso se transmita al pueblo. Mira lo que estaban haciendo, no estaban amando a Dios ni estaban glorificando a Dios, no les interesaba a Dios. Hacían lo que tenían que hacer solo porque tenían que hacerlo. Notemos en primera instancia que no es un consejo, no es que Dios dice, mira, si te parece. Dios dice, es un mandamiento. Yo te ordeno y te digo lo siguiente. ¿Cuál era este mandamiento? Era dar gloria a Dios. ¿Tú sabías que dar gloria a Dios era un mandamiento? Es una orden. Y eso significa que si es una orden, no podemos no hacer lo que el Señor del universo nos manda hacer, porque es orden de Él. Ahora, el mandamiento consiste en dos cosas. Una, en primer lugar, el texto nos dice, si no oyereis. Lo cual significa que si los sacerdotes no estaban dispuestos a poner por obra los mandamientos de Dios, en otras palabras, el oír no era simplemente un acto en el cual se escucha para no hacer nada y se quedaron sentados y nada, okay, ya Señor, estamos de acuerdo, y no hacen nada. Y querido, eso es escuchar. Que te entra por aquí, sale por allá. No sé si sus hijos lo han visto. ¿Voy a ir a botar la basura? ¿Ya? Una hora después, ¿fuiste a botar la basura? Se me olvidó. Ya, espérame. Una hora más, ¿fuiste a botar la basura? No, de veras, ya mamá, espérate. Al final llega la noche y recién, ya cuando está amenazado por exhortación manual, ¿cierto? O por regazo, uno dice, ok, ya el niño se entiende, ya, voy. Y creo que en alguna medida somos iguales. Fíjate que Dios dice, mandamientos. Si no oyeres, y eso significa que el oír era una práctica que se entendía como hago. No es que solamente se me sale mientras por acá, salgo por acá, sino que oigo y hago al tiro. Es algo que debo hacer, llegar a correr, hacer porque es algo que Dios dijo.
En otras palabras, es poner en práctica lo que este libro, lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Algo fácil. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fácil, ¿cierto? Gracias. Ya. Uno, dos, ya, dos. Dos es fácil. Ama a tu prójimo. Y dice, mira, ama a tu prójimo. Ya, ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? Nos ponemos medio fariseos. Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Dios te dice, mira, te voy a presentar una parábola. Y dice, ya sé. Pero ¿y el enemigo? No, sí, también. Pero Señor, el que me cuesta, es que no te estoy preguntando si te cuesta, te estoy diciendo que tienes que amar a tu prójimo. Otro ejemplo, Dios dice, y hacer discípulos o ir y predicar el Evangelio. ¿Fácil? Ya. Mejor no voy a seguir preguntando, ¿ya? Pero se supone que debería ser fácil. ¿Por qué? Es oír y hacer. Eso es sana doctrina. Sana doctrina no es solamente oír y sentarse a no hacer nada. Sana doctrina tiene que ver con una sana práctica de la verdad escrita, que te lleva a un crecimiento de a poco, en la medida en que Dios te va dando ese crecimiento. Pero ¿en base a qué? En base a la práctica de la doctrina. Querido, ¿tú quieres crecer? Bien, somos dos, bien. 3, 4, ya. ¿Tú quieres crecer o no? Ya, tienes que entonces ser práctico con esto, ¿cierto? No está porque a Dios se le estaba aburrido, no sabía qué más hacer. Dios dejó todo su consejo para que enseñarnos a cómo vivir y lo que Él espera de nosotros. Por eso lo dejó ahí para mostrarnos su gloria en Cristo. Notemos, dice el texto, que si no oyereis, y eso habla de no querer hacer, no querer obedecer a Dios de ninguna manera. Fíjate que hay un texto que dice, si oyereis hoy su voz, no Dios cae en vuestros corazones. En otras palabras, si Dios te dice, mira, id a ser discípulo a todas las naciones, ¿qué dice uno? Señor, estoy ocupado. No, querido, eso es endurecer el corazón. Con esas cosas, uno en vez de ser dócil a escuchar a Dios, porque lo que tú tienes acá es la voz de Dios, ¿sabías eso? Es la voz de Dios. No va a venir un ángel a decirte, esos son otras, son sectas. Aquí está todo el consejo de Dios, y si está todo el consejo de Dios, yo debo hacer lo que Dios me dice. Dios dice, ir a ser discípulo, ir a predicar el Evangelio, yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Señor, ¿cuándo? Bueno, Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo. Y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice a Timoteo, predica en cualquier momento. Cuando se te dé, dale, predica, anuncia el Evangelio, habla de mí, no importa en cualquier lugar. No te dice, pero excepto cuando tengas vergüenza. Si fuera por eso nadie predicaría, querido. Dios le dice eso porque sabe que eso es lo que Él quiere para su gloria. Miren, el texto dice otra expresión. En segundo lugar, encontramos que la expresión que dice, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Y debemos notar algo acá, que dice obedecer y dar gloria están unidos. Ambas cosas están unidas por una I, ¿verdad? Por lo tanto, ambas cosas van juntas. No es simplemente obedecer o simplemente dar gloria, es ambas. Ambas cosas van de la mano. Uno puede obedecer y cada vez que obedece con un corazón decidido en hacer lo que Dios dice, esto glorifica a Dios y lo exalta por quién es Él y por lo que Él está haciendo. Querido, eso es lo que Dios quería del pueblo. Dios dice a los sacerdotes, mira, tú sabes mi ley, tú sabes mi mandamiento. Mis mandamientos como yo te digo, y eso me glorifica a mí, porque eso muestra mi gloria a las naciones. Van a notar que son un pueblo sabio y entendido, pero porque siguen mis mandamientos, siguen mis palabras. Es básicamente lo que Dios ha hecho. Y una buena cosa, el resultado de no dar gloria de vida al nombre del Señor llevaría a una maldición. Y Dios le dice, ok, deciden, si no deciden glorificarme, bueno, te puede decir algo, lo voy a maldecir. No sé si eso te motiva, a mí me motiva, dije, ok, Señor, gracias, porque sé que me va a maldecir. ¿Cuál es la realidad? Ok, yo voy a maldecir todo lo que hagas, todo lo que digas, porque no quieres dar gloria a mi nombre. Querido,
¿Cuál fue la razón por la cual Dios te creó? ¿Por qué Dios te creó? Vemos ahí un pasaje que dice, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Si no quieres cumplir ese propósito que Dios hizo para el hombre, no sirve. Dios dice, no me sirve y voy a hacer algo, no lo voy a maldecir. Ese es el resultado de no hacer o no ser obedientes a Dios. El hecho de las bendiciones que podrían tener no estaban limitadas a simples bendiciones materiales, sino incluso bendiciones espirituales. El sacerdote bendecía al pueblo y Dios dice, mira, aún en las bendiciones que ustedes digan, yo las voy a maldecir. No voy a estar con ustedes en nada, porque no quieren hacer mi voluntad. El problema de no considerar esta exhortación era que los sacerdotes exigían bendición sin obediencia. No hacemos lo mismo. Señor, quiero bendición, bendíceme, Señor, mira, bendíceme. Y Dios dice, obedece. Ahí está, lee, ahí está, mira, dice, no, mentira. ¿Qué está haciendo? Y casi le exigimos a Dios, Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Y dice, sí, yo te dije que te iba a bendecir si obedeces mis mandamientos. Obedece. Los sacerdotes estaban haciendo eso y querían los privilegios, pero no las responsabilidades que le llevaban a esas bendiciones. Más y más veo, queridos, en nuestros días, que la juventud de hoy quiere bendiciones sin esfuerzo, quieren dinero sin trabajo. No sé si lo has visto, yo cada vez lo veo. Quieren ganar harto dinero, pero no hacen nada. Y dicen, y lo digo porque lo he visto tantas veces, yo los veo, digo, veo a algunos por ahí y está trabajando, se está dando vueltas en el súper mirando la oferta, no sé. Él dice que está trabajando, yo lo veo dándose vueltas. Pero la gente quiere dinero sin esfuerzo. En alguna medida, creo que la iglesia se ha hecho muy parecida al mundo. Quieren bendición sin obediencia. Bien, querido, eso yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto a Dios que bendice sin obedecer, no hay obediencia y un corazón realmente arrepentido en hacer su voluntad. Nunca lo he visto. Si tú quieres que Dios te bendiga, sé obediente. Haz lo que Dios dice que hay que hacer. Generalmente en esas preguntas existenciales que nosotros hacemos cuando debemos obedecer, querido, mira, he aprendido el tiempo que no preguntes, mejor tú haz lo que tenías que hacer. Lo que hay que hacer, no te preguntes, Señor, ¿y qué pasará si digo o hago esto? Y ahí nos frenamos. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado más de una vez que digo, Señor, ¿y qué pasa si hago esto? Y me quedo mirando una semana pensando que si hago esto, puede pasar esto o puede pasar esto. Querido, no preguntes eso, no sabes el resultado. El único que maneja el resultado es Dios. Pero luchamos con eso. Somos hombres, somos seres humanos que luchamos queriendo saber qué podría hacer, querido. Si nos detenemos a pensar qué podría hacer o no podría hacer por obedecer a Dios, no vamos a hacer nada. Porque en eso nos demoramos harto y a la larga no hacemos nada. Casi 99,9% no hacemos nada. No somos obedientes, encima no es que vamos a hacer esto y nos equivocamos. Mejor no cuestiones y hagan lo que Dios te dice. Y después vea el resultado. A veces, hace tiempo atrás me acuerdo de mi señora que decía a veces, pucha, estoy cansado, no creo en la iglesia, y yo me diría, oh, pucha, qué lata. ¿Qué fue? Nada que hacer, ¿no? Vamos. No sé si te ha pasado, a todas, yo creo que a más de uno le pasa, no tengo ganas de ir a la iglesia, ahí uno se pucha, nadie me dice eso. Bueno, yo te lo digo, querido, pucha, claro, ven, igual, no hay problema. Hay que ir a esperar, ¿no? La misma hora, el mismo canal, la misma iglesia, no se vaya a otra. La misma iglesia, no va a cambiar. Pero dice, sí, es difícil, hay cansancio, hay agotamiento, pero esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que eso te motive. Que eso motive tu corazón a ser obediente. Fíjate que el pueblo hizo algo, al no considerar la obediencia y la gloria de Dios, les llevó a no solo no obedecer, sino a apartarse de la ley. Fíjense que el mismo pueblo, Malaquías dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de extraños,
Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El pueblo lo que hizo no solamente se apartó de la ley, sino que empezó a casarse nuevamente con mujeres que no eran israelitas. Y no sé si recuerdan qué fue lo que le pasó a Salomón. Dijo, no hagas eso. Y eso fue la ruina. Fíjense que los judíos dicen que el momento en que el reino y su misión de dar a conocer el nombre de Jehová a todas las naciones fue el momento cúspide del reinado de Salomón. Esplendoroso como ninguno. La ruina de Salomón fueron mujeres. Dios le dijo, no tengo muchas mujeres, y él ignoró la voz de Dios. Fíjate que hace un tiempo atrás quería hacer una predicación que se llamaba el pecado de los reyes. ¿Cuál era el pecado de los reyes? El texto dice, y no oyó la voz de Jehová. Creo que ese es el pecado de todos. Y no oyó la voz de Jehová. No escuchó, no quiso oír. Y de alguna manera el pueblo, gracias a su adoración, llegaron a un punto de decir, ya vamos a leer la Biblia que dice acá, dice, no importa, haga, cásese con quien quiera. No importa. Y fíjate que le llegó a llamar desleales. Llegaron a ser desleales con Dios y con sus mujeres. Esa fue la repercusión de dejar a Dios. En otras palabras, no estaban cumpliendo con lo que Dios había establecido como el impuesto, como lo que Él había impuesto en su palabra para el pueblo. Ahora, una de las cosas que vemos, querido, es no solamente que no dieron la gloria a Dios, sino que un cuarto síntoma de un corazón adorador es que el corazón adorador comprende su responsabilidad con Dios. Una es que ama, otra es que sirve, otra es que da gloria a Dios y otra es que tiene responsabilidades y la entiende y las hace. Fíjate que una persona que empieza a crecer es una persona que es responsable, aún a pesar de las fuerzas que tiene. Él tiene un alto concepto de la responsabilidad que Dios le da y de lo que tiene que hacer. ¿Qué significa esto? Quiero que entendamos este punto y muy bien. Cuando hablo de la responsabilidad ante Dios, tiene que ver con aquello que Dios nos manda hacer y que se debe hacer. Es una persona responsable. Dios dice, hay que hacerlo, se hace, no importa, no cuestiona, hay que hacerlo y se hace, punto. No hay un mayor cuestionamiento de lo que Dios dice. Fíjate que una de las cosas que hace tiempo he estado leyendo sobre la mujer en el pueblo de Israel es que la mujer judía no cuestionaba. Generalmente la mujer judía, lo que el hombre decía, se hacía. No cuestionaba, ay, pero oye, ¿te puedo dar miedo? No, si no, se hacía nomás, listo, punto. En algunas ocasiones vemos en la Biblia que mujeres prudentes, sabias, que dicen las escrituras, daban su opinión y se hacía de acuerdo, porque el hombre entendía también que era sabio escucharlo, sin duda. Pero en lo general, el hombre tomaba las decisiones y la mujer obedecía. Hoy por hoy, casi al revés, la mujer toma las decisiones y el hombre sigue, eso está mal. Porque eso no es correcto. Fíjate, una mujer que entiende cómo debe adorar y qué es lo que Dios quiere, le va a ser fácil ser buena esposa. Porque una mujer dice que siempre va a tener a quien someterse. Si aprende a someterse a sus padres, le va a ser fácil someterse, obviamente, a su marido. No se preocupa, hay que hacer esto, lo hace, no cuestiona, y qué fabuloso sería hacer eso. Pero ahora los papeles han dado vuelta y pensamos
que debería ser así, que eso no debería ser así. Si los hombres y mujeres entendiéramos que cuestionar a Dios nunca nos ha llevado a buen camino, seríamos mejores siervos. No nos preocuparíamos, confiaríamos en Dios. Y de hecho, cuando tú cuestionas a Dios, muestras desconfianza. ¿Te acuerdas de Moisés? Dijo, Señor, mejor envía por el que debes enviar. Dios se aburrió, se enojó, dice el texto, y se enojó Dios y dijo, yo voy a hacer esto, déjate mover esto, y vaya a ir igual, pasa ahí, anda. Yo te envío, yo voy a estar contigo. Moisés se enojó a Dios. ¿Sí? ¿Lo enojó? Porque decía, Dios, tú te equivocaste. Y dice, yo no me equivoco, tú tienes que ir. Yo voy a estar contigo. Y a veces decimos lo mismo, Dios, tú te equivocaste. Querido, Dios nunca se equivoca. Nosotros sí. Y fíjate que el pueblo en este punto hizo algo, no hizo algo que debía de haber hecho. Y fíjense que lo que dice el capítulo 3, versos 6 al 12, donde vemos a Dios exhortando al pueblo por no cumplir con una responsabilidad nacional. Fíjense, porque yo Jehová no cambio. Gloria a Dios por eso, Dios no cambia, sigue siendo el mismo en Éxodo, Levítico y antes, y siempre ha sido el mismo. Y dice, mira, yo Jehová no cambio, mi ley no cambia, sigue siendo exactamente la misma ley que te dije. Por lo tanto, dice, yo Jehová no cambio, por eso, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más, dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en qué no sé si llama la atención, es como, Señor, ¿y en qué me tengo que arrepentir? Wow. Y Dios, como no tiene mala memoria, le dice, mira, ¿robará el hombre a Dios? Querido, ¿alguien le puede robar a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. De hecho, Dios dice que sí. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Wow. ¿Por qué? Porque los diezmos, querido, era una institución, era como los impuestos nacionales. ¿Tú sabes que todos pagan impuestos? Todos. En Chile todos pagan impuestos, si no lo notaste, ven la cuenta de la luz, del agua, de los riesgos y todas esas cosas, para ver que el impuesto es grande. Todos pagan impuestos. Y los diezmos, en gran medida, eran impuestos que se utilizaban para administrar los sacerdotes y para diferentes labores que se hacían. Las ofrendas que se mencionan acá eran ofrendas voluntarias, no diezmos, eran extras. Y él dice, mira, ustedes me han robado porque tenían que haber ofrendado, tenían que haber diezmado y no lo han hecho. Me robaron a mí. ¿Quién les dio la tierra? Una pregunta. ¿Quién les dio lo que tienen? ¿Por qué están donde están? ¿Por qué me robaron a mí? Si yo les dije que tan porciones me pertenecen a mí. Fue porque dejaron de escuchar a Dios. Dejaron de oír a Dios. Y quisieron empezar a guardar ese dinero que no les pertenece en su bolsillo. Y él dice, mira, no están cumpliendo con su responsabilidad legal. Querido, si lo trasladamos a responsabilidades espirituales, ¿eres responsable por ello? Una pregunta. ¿Qué significa? Okay, pregúntate, la Biblia dice, tienes dones, ¿los ocupas? ¿Cuándo los ocupas? ¿Cuánto los ocupas? ¿Y para qué los ocupas? Si me dicen, no tengo idea cuál es mi don, no lo ocupo, y todo el rato son no, preocúpate, porque Dios te dio algo y Él te va a pedir cuenta de eso. Todo lo que Dios te ha dado te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? Querido, ¿qué le vas a decir a Dios cuando estés delante de su presencia? Le dice, Señor, que no tuve tiempo, estaba cansado, tenía otras cosas que hacer. ¿Le vas a decir eso? Yo no podría decirle eso al Señor. No podría decir, Señor, que tenía otras cosas que hacer, estaba muy ocupado. Y me dice, yo te di 24 horas. ¿Qué hiciste con esas 24 horas? 18 dormí.
Dice, ¿qué más? ¿Qué 18? ¿Qué hacía? Nada. Querido, ¿qué le vas a decir? Si tú lees el último capítulo, mira lo que dice. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán de estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. He dicho, dice Jehová, de los ejércitos, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Querido Cristo, viene. Y si tú eres una persona que adora a Dios, al Señor y a Dios, deberías tener un corazón que ama al Señor, que sirva al Señor, que da gloria al Señor y también un corazón que sabe su responsabilidad y su Señor. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día.